El zumbido del motor detrás de mí no se apagaba. Lo reconocí de inmediato. El coche de Andrea. Otra vez. Giré en seco por el callejón húmedo. Los charcos reflejaban las luces amarillas de la ciudad portuaria como ojos acechantes. Apreté los puños. No estaba paranoica. Me estaba siguiendo. Otra noche más. No siempre fue así. Antes, éramos solo dos líneas paralelas que compartían ADN, no destino. Pero ahora estoy atrapada en su naufragio emocional. Y lo peor es que me están hundiendo con ella. Todo empezó cuando Andrea me llamó una noche, voz ronca, ebria o vacía, no lo supe al principio. Necesito que hagas algo, dijo sin saludo ni cortesía. Algo importante. Yo estaba en la azotea del edificio, fumando un cigarro a medio apagar, mirando las grúas del puerto como esqueletos inmóviles. Llevábamos años distanciadas. Solo mensajes en Navidad. Risas huecas en bodas. Esa noche, el viento traía sal y advertencias. Sedúcelo, soltó, y mi piel se erizó. ¿Qué? Ahí van. Necesito que lo tientes. Si cae, sabré lo que tengo que hacer. Mi hermana gemela. Mi reflejo retorcido. Me pidió que me convirtiera en trampa. Que usara mi cara, la suya, para destruir su matrimonio. No estás bien, murmuré. Tú no entiendes. Él es demasiado perfecto. Nadie es así. Nadie. Tiene que estar ocultando algo. ¿Y crees que yo voy a ser tu carnada? Le escupí las palabras con la misma furia que me hervía por dentro. Esto no es una prueba, Andrea. Es una emboscada. Es enfermizo. Silencio. Luego, una risa frágil. Y Ivango. Pensé que ahí acabaría. Qué ingenua. Días después, Iván me citó. Nos vimos en un bar sumergido en penumbra bajo una estación de tren, con olor a metal oxidado y cerveza vieja. ¿Andrea te ha dicho algo raro últimamente? Preguntó, sin rodeos. La verdad pesaba como un cadáver en mi garganta. Pero lo solté todo. Lo de la llamada. Su paranoia. La propuesta indecente. La oscuridad que le devoraba los ojos. Él no reaccionó. Solo bajó la mirada, la mandíbula tensa, y murmuró un «gracias», que sonó como un lamento. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. 2 horas después, mi teléfono estalló. ¿Cómo pudiste? Gritó Andrea, voz en carne viva, sin respiración. Le contaste. Arruinaste todo. Quise responder. No pude. Solo escuché su llanto. No de pena. De furia. De descontrol. Solo quería saber la verdad, sollozaba. Todos los hombres son iguales. Y tú eras mi única oportunidad. La bloqueé. Pero no desapareció. Desde entonces, Andrea se convirtió en un fantasma con cuerpo. Me seguía, me espiaba, me escribía desde perfiles con nombres de flores muertas. Me encontraba en lugares donde nunca le dije que estaría. Un día la vi sentada frente a mi edificio, dentro de su coche, el parabrisas empañado por su respiración. Y otra noche, la última, me siguió hasta el barrio industrial donde trabajo. Frené en seco. Salí del auto. ¿Qué carajo haces aquí? Le grité. Ella bajó la ventanilla. Sonreía. Pero sus ojos estaban vacíos, como si alguien más los habitara. Solo quería hablar, dijo con voz dulce. Una dulzura venenosa. Acércate otra vez y juro que te denuncio, susurré, helada, temblando. No de miedo. De hartazgo.
Ella me miró como si no me reconociera. Como si la verdadera hermana ya no viviera en este cuerpo que compartimos por accidente genético. Y ahí, en la niebla entre nosotros, supe algo. Andrea no quería la verdad. Quería arrastrarme con ella al abismo. A la mañana siguiente, mis padres llamaron. No por preocupación. Ni siquiera para saber si seguía viva. Solo querían respuestas. Tu hermana está destrozada, dijo mi madre con voz de hielo. Y tú solo echas leña al fuego. Estaba sentada en el borde de mi cama, el reloj marcaba las 6:13 y el cielo aún era un velo gris. La ciudad todavía dormía. Yo no. No había dormido en días. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Pregunté, en un susurro. Que la ayudes con el divorcio, intervino mi padre desde la línea. Que pagues parte de los honorarios. Por lo que hiciste. Solté una carcajada seca, casi histérica. ¿Lo que yo hice? El silencio al otro lado fue la respuesta más cruel. Tenía las manos temblando. El teléfono resbaló entre mis dedos sudorosos. Mis propios padres. Ciegos ante la podredumbre de Andrea. O, peor, conscientes, pero decididos a proteger la ilusión de una hija perfecta aunque arrastraran a la otra al sacrificio. Me levanté. Caminé sin rumbo por el apartamento. Las paredes parecían encogerse, como si todo se cerrara a mi alrededor. El reflejo en el espejo del baño me devolvió la mirada de una mujer que ya no sabía dónde empezaba ella y dónde empezaba el veneno. Una semana después, encontré una nota bajo la puerta. Una servilleta, arrugada, con mi nombre y una dirección garabateada. Nada más. La reconocí de inmediato. Era la letra de Andrea. El lugar, un almacén abandonado cerca del muelle, donde solíamos jugar cuando niñas. Donde fingíamos ser detectives. Donde hacíamos pactos secretos en voz baja. Como si el mundo no pudiera escucharnos. Fui. Claro que fui. Porque algo dentro de mí necesitaba verla una vez más. Saber si aún quedaba una chispa de la hermana que alguna vez me salvó de una caída, de una pesadilla, de un monstruo imaginario. El muelle estaba envuelto en bruma, y el aire olía a sal y óxido. Entré al almacén. El crujido del metal me recibió como un susurro de advertencia. Ella estaba ahí. Sentada sobre una caja rota. Una figura espectral entre las sombras. Su cabello recogido con desorden. El maquillaje corrido. Pero la sonrisa intacta. Esa sonrisa torcida que usaba cuando ya había ganado. Sabía que vendrías, dijo sin mirarme. Siempre vienes. No sé por qué, admití. Porque me odias. Y el odio también es un hilo fuerte. Nos quedamos en silencio. Solo se oía el mar, golpeando con lentitud, como un reloj que se arrastra. Ya no sé quién eres, dije. Soy tú, susurró. Lo que niegas. Lo que escondes. Yo solo tuve el coraje de mostrarlo. Avancé un paso. ¿Qué quieres, Andrea? Quiero que dejes de fingir que eres mejor que yo. Tú también tienes oscuridad, solo que la cubres con palabras bonitas. ¿Y tú con qué la cubres? Espeté. Con una cruz de víctima y vangando del cuello. Ella se levantó. Los ojos húmedos. Pero sin lágrimas. Iván me dejó. ¿Lo sabías? No respondí. Dice que necesita espacio. Que necesita pensar. Todo por tu culpa. No fue mi culpa. Fue tu decisión. Ella se acercó. A centímetros. Su aliento sabía a café rancio y rencor. ¿Sabes qué es lo peor de tener una gemela? Dijo. Que cada error tuyo me salpica. Y cada virtud mía se te atribuye. Su voz temblaba. No de tristeza. De odio antiguo. Me alejé. Porque entendí algo demasiado tarde. Andrea no quería reconciliación. Quería que me desmoronara frente a ella. Quería que la odiara tanto como ella se odiaba a sí misma.
Salí sin decir una palabra más. La dejé ahí. En las sombras. Con sus fantasmas. Con los míos. Pero mientras me alejaba, su voz me siguió como una maldición. Esto no ha terminado. Y lo supe. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Pensé que ya no podía escalar más. Andrea ya estaba bloqueada. Pero como una hidra con múltiples cabezas, por cada número que desaparecía, nacían dos nuevos. Algunos con nombres de amigas de la infancia, otros con números desconocidos que solo sabían decir, habla conmigo o no puedes esconderte. Todo en su voz. Todo con ese tono de control disfrazado de súplica. No contesté. No caí. Hasta que vino a buscarme en persona. Y no como hermana. Como impostora. Era martes. Turno largo. Rostros rutinarios en la recepción de la clínica. Llevaba la bata blanca sobre mi ropa, el cabello recogido, los ojos más muertos de lo habitual. Fui a la parte trasera por unos archivos cuando Marcos, mi compañero, irrumpió jadeando. Oye, acabo de hablar contigo hace 5 segundos. Y lo supe antes de salir. Sentí el frío en la nuca. La vibración en los huesos. La manera en que el tiempo pareció detenerse en el umbral del pasillo. Salí. Y ahí estaba. Andrea. Vestida como yo. Imitando mi postura, mi peinado, incluso el Ivanor exacto del labial. Su forma de sonreír era la mía, o lo que ella pensaba que era. No una imitación, una invasión. Me acerqué. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté, con la voz baja pero cortante. Trabajando, dijo sin parpadear. Le hice una seña a Marcos. Su rostro estaba desencajado. Él entendió. Llama a seguridad. Ya. Me giré hacia Andrea. Cada paso hacia ella era como acercarse a un abismo. Tienes que irte. Te juro que alguien va a tener una historia demente para contarle a sus nietos cuando vea cómo saco a mi propio reflejo a patadas de una clínica. Mi jefe apareció, con rostro de piedra. Andrea cambió de guión en un segundo. Ahí está. Exclamó, señalándome. Mi hermana gemela ha venido a armar un escándalo en mi trabajo. Quiere que me despidan. Siempre ha querido ser yo. El silencio fue espeso. Pero yo estaba lista. Me volví hacia él y le dije algo privado, una anécdota que solo él y yo conocíamos. Una verdad íntima, imposible de replicar. No necesitó más. Asintió. Seguridad llegó. Andrea se mantuvo firme, hasta el último momento, como una actriz que no acepta que la función ha terminado. Y antes de cruzar la puerta, gritó. No te vas a robar a mi esposo tan fácilmente como crees. Esto no termina hasta que yo lo diga. Y levantó el dedo medio. Un gesto grotesco que quebró lo poco que quedaba de silencio. La oficina quedó congelada. Yo también. Pero por dentro, algo crujió. Como un vidrio viejo finalmente resquebrajándose. Pedí el resto del día libre. No por debilidad. Por estrategia. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Esa noche, como un ritual oscuro, volvió a sonar el teléfono. Era mi madre. Te lo mereces, fue lo primero que dijo. Ni una pausa. Ni una pregunta. Solo veredicto. Si le hubieras pagado al abogado, esto no habría pasado. Siempre tienes que hacer todo más difícil. No dije nada. Solo ivangué. Pero dentro de mí, una voz respondió. Una voz que ya no se disculpaba. Quizás si me merezco quedarme con todo lo que ella perdió. Porque yo no lo destruí. Ella lo quemó. Y me dejó las cenizas. Al día siguiente, la puerta de mi departamento volvió a sonar. No era Andrea. Era Iván. Sin previo aviso. Un sobre en la mano. Ojeras como cavernas. ¿Puedo hablar contigo?
Preguntó. Lo dejé entrar. Se sentó. Se frotó el rostro con ambas manos, como si intentara arrancarse la confusión. Me entregó el sobre. Dentro, una montaña de papeles. Correos electrónicos impresos. Capturas de pantalla. Notas. Ensayos delirantes de Andrea. Una narración alternativa en la que yo era la villana de su historia, la hermana envidiosa, la manipuladora silenciosa, la saboteadora de matrimonios. Leí en silencio. Cada línea más absurda que la anterior. Aparentemente, yo había estado enamorada de Iván desde la adolescencia. Según ella, mi presencia no era casual, sino estratégica. Calculada. Cada gesto mío era parte de una telaraña. Al principio, dijo Iván, con voz tensa, le creí. Es mi esposa. Pensé que algo de verdad habría. Lo miré. No dije nada. Pero luego los correos empezaron a contradecirse. A decir cosas que no coincidían con nada. Mentiras que se caían solas. Entonces, empecé a ver todo con claridad. Guardó silencio. Luego, confesó algo más. Me fue infiel. Varias veces. Este año. Dice que fue porque pensaba que yo ya te estaba engañando con ella. Quería empatar el marcador. Asentí. No por sorpresa. Por reconocimiento. Andrea solo sabía jugar si había alguien a quien derrotar. Estoy pidiendo una orden de restricción, continuó. Y tú deberías hacer lo mismo. Tengo un abogado. Si necesitas uno, él puede ayudarte. Luego me miró, más serio. ¿Podrías guardar copias de esto? Por si desaparecen. Le dije que sí. Minutos después de que se fue, mi teléfono volvió a vibrar. Mensaje de mamá. ¿Por qué fue Iván a tu casa? ¿Qué estás haciendo con él? No contesté. No valía la pena. Pero supe, con una certeza inquietante, que alguien me estaba siguiendo. A mí. A él. O a los dos. Ese mismo día contacté al abogado. Y comencé los trámites. Ya no por miedo. Por instinto de supervivencia. Al día siguiente volví a la oficina. El ambiente era distinto. Miradas laterales. Susurros silenciados. Como si todos esperaran que volviera con un arma en la cartera o una historia imposible de creer. Y tal vez tenían razón. Porque lo que viví con Andrea no era una historia. Era una advertencia. Un reflejo deformado que, durante años, se alimentó de mi sombra. Pero ya no soy su sombra. Y si ella se cree Napoleón, entonces estoy más que lista para ser su Waterloo. No tenía intención de hundirla. Solo quería distancia. Un poco de aire que no oliera a mentira. Pero cuando vives con una sombra que se mueve como tú, respira como tú y finge ser tú, no hay distancia. Solo guerra de espejos. Y Andrea, por supuesto, no iba a retirarse sin una última función. El escenario, la casa de nuestros padres. Una cena familiar, según el mensaje de mi madre. Más bien, un tribunal informal donde yo ya era la acusada. Solo queremos resolver esto, había escrito ella. En paz. Como familia. Traducción, ven, siéntate, deja que tu hermana llore y tú pongas la otra mejilla mientras nosotros aplaudimos su dolor y tu silencio. Fui. Porque ya no me interesaba la paz. Me interesaba el cierre. Entré a la casa como quien cruza un campo minado. Todo estaba preparado, la mesa puesta, las copas alineadas, los cubiertos brillando bajo la luz amarilla de la lámpara de araña. Andrea ya estaba sentada. Sonriendo. Maquillada. Impecable. Una obra maestra de falsa calma. Qué bueno que viniste, dijo, como si no hubiera hecho de mi vida una ruina con patas. Mi madre se esforzaba por parecer neutra. Mi padre no levantó la mirada. Había una tensión viscosa en el aire, como si el oxígeno estuviera contaminado con algo que no se podía nombrar.
Tenemos que hablar, dijo mi madre. Esto se está yendo demasiado lejos. Sí, dije, sentándome. Por fin estamos de acuerdo en algo. Andrea abrió la boca. Y su actuación comenzó. Todo esto empezó porque necesitaba ayuda. No me sentía segura en mi matrimonio. Sentía que algo no cuadraba. Y lo único que pedí fue un gesto de confianza. Pero ella, me señaló sin mirarme, me traicionó. Me pintó como una loca. Saboteó todo. Incluso se metió con mi esposo. Mi padre carraspeó. El silencio se volvió más denso. Mi madre miró hacia otro lado. ¿Terminaste?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Solo digo lo que pasó. Saqué la carpeta de mi bolso. La misma carpeta que había guardado como si fuera evidencia de un crimen. Porque lo era. Entonces es mi turno. La puse sobre la mesa. Una pila de papeles impresos. Correos. Capturas. Los delirios de Andrea, convertidos en tinta. Esto es lo que realmente pasó. Ensayos escritos a las 3 de la madrugada acusándome de haber estado enamorada de Iván desde los 14. Capturas de mensajes donde insinúa que manipulo a la familia. Que soy peligrosa. Que planeé todo esto como venganza. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, con la voz estrangulada. La verdad, respondí, con calma. La verdad que ustedes nunca quisieron escuchar. Se los dejé ahí. No esperé a que lo leyeran todo. Bastaba con ver sus nombres en los encabezados. Sus palabras distorsionadas. Su pasado convertido en arma. Y sí, agregué, mirando a Andrea. Él ya sabe todo. Me buscó porque ya no podía más. Porque te veía con claridad. Y porque tú lo empujaste. Igual que me empujaste a mí. Andrea se levantó de golpe. La silla rechinó como si doliera. Tú arruinaste mi vida. Gritó. Su máscara por fin se quebró. Siempre quisiste lo que era mío. Mis amigos. Mi vida. Mi esposo. Mamá, papá, díganle que pare. Mi padre la observó. Por primera vez, sin miedo. Sin compasión. Ya basta, Andrea. Ella parpadeó. Como si no entendiera el idioma. Como si esa frase no le perteneciera. ¿Qué? Basta, repitió mi madre, más bajo, pero firme. Silencio. El tipo de silencio que no solo se escucha. Se siente. Se instala como un cuerpo más en la habitación. Ella temblaba. Pero no lloraba. No esta vez. Solo nos miró a todos como si fuéramos desconocidos. Y luego salió. Sin cerrar la puerta. Sin mirar atrás. Yo no dije nada. Me levanté. Guardé los papeles. Me fui también. La cena quedó servida. Intacta. Como un altar a la disfunción. Esa noche, al llegar a casa, no lloré. Ni temblé. Solo abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire. Me senté en el suelo y respiré. No sabía si esto era un final. Pero sí supe una cosa, el rol que me había tocado en la obra de Andrea, el de la sombra, la suplente, la sospechosa, había sido arrancado de mis manos. Por mí. Y si ella era la actriz, esta fue su última escena. Yo no era su reflejo. Era su testigo. Y por fin, su verdugo. Déjenme ponerles el escenario, como en una obra de teatro maldita. Mi madre organizó una cena especial, porque venía familia de fuera. Una excusa más para aparentar que todo está bien mientras se nos pudre el alma por dentro. Normalmente, habría inventado una excusa, gripe, dolor de espalda, exilio emocional, pero mi tío favorito venía por primera vez en años. El único que me trataba como una persona y no como una proyección fallida de Andrea. Le puse una condición a mi madre, clara como el vino tinto que pensaba beber. No quiero drama. No quiero ver a Andrea.
No quiero respirar el mismo oxígeno que ella. Y ella me prometió, con la voz dulce que siempre usó para tapar la cobardía. Claro, querida. Ni siquiera vendrá tu hermana. Mentira. Porque al entrar, ahí estaba. Sentada, sonriendo, como si no hubiera arruinado mi nombre, mi trabajo, mi paz mental. Con mi misma cara, pero más vacía. Un reflejo falso. Me di la vuelta para largarme, pero mi padre me agarró el brazo. ¿Podemos, por favor, tener una noche de paz? Lo dijo con esa voz de diplomático fracasado que usaba cada vez que Andrea incendiaba algo y todos teníamos que fingir que el fuego no nos alcanzaba. Ella prometió no decir nada, añadió. Claro que sí. Como siempre. Debí haberme ido. Pero me quedé. Pensando que podía sobrevivir una noche. Pensando que si me tragaba el veneno lentamente, tal vez no me mataría. Durante la cena todo parecía estable. Una tregua falsa. Ella en un extremo de la mesa, yo en el otro, como reinas de reinos rotos. Cada uno de los comensales fingiendo que el aire no estaba tenso, que la comida no sabía a pólvora. Y entonces vino el postre. Y con él, la traición. Andrea se levantó. Su copa en la mano. Y su voz, temblorosa pero amplificada por la teatralidad. No soporto más estar aquí, sentada junto a la traidora que destruyó mi matrimonio para quedarse con mi esposo. El cuchillo de mi tío quedó suspendido sobre el pastel. He aguantado esta noche por mi madre, pero verla con esa sonrisa como si no hubiera hecho nada me provoca asco. Las traiciones deben cortarse de raíz. Si no, pudren a toda la familia. Y me refiero a consecuencias reales. Silencio. Nadie respiraba. Levanté la vista. Y hablé. Bonito tu discurso, Andrea. Lástima que es todo falso. En primer lugar, tú le fuiste infiel a tu esposo. Repetidamente. En segundo lugar, bueno, no hace falta más. Ella me fulminó con la mirada, en busca de una grieta en mi fachada. Pueden ver cómo miente para cubrirse. Pregúntenle qué hacía mi esposo en su casa hace unos días. Los rostros se giraron hacia mí como girasoles hacia una tormenta. Respiré. Sonreí. Gracias por mencionarlo, dije, sacando mi teléfono. Porque tu esposo vino a dejarme estos archivos. Tal vez es hora de que todos los vean. Y comencé a enviarlos. Uno por uno. A los móviles de cada persona en esa mesa. Capturas. Correos. Fechas. Traiciones. Insultos. Autoincriminaciones. La mesa se convirtió en un velorio con celulares iluminando los rostros como velas electrónicas. Murmullos. Miradas. Un tío se levantó. Mi tía dejó caer el tenedor. Mi madre estaba pálida. Andrea. Andrea no decía nada. Solo se quedó de pie. Congelada. Como una estatua cuya sombra acababa de romperse. No esperaba que explotara así. Al menos, no tan viralmente. No filtré nada más allá de lo que envié en esa cena. Pero alguien en esa mesa, un primo, una cuñada, tal vez mi tía con la lengua floja, reenvió el contenido. Al parecer, alguien recopiló todo en un archivo comprimido. Y le puso un nombre inolvidable. Pack de verdades de Andrea, zip. Sí. Literalmente. Un zip de verdades. Con su cara, su voz, su destrucción, todo envuelto en un paquete digital. Y empezó a circular. Primero entre familiares. Luego entre amigos. Luego, aparentemente, entre algunos de sus conocidos del trabajo. Iván me llamó. Su voz sonaba, vacía. Como si ya no quedara nada que romper. No fui yo, le dije antes de que hablara. Lo sé. Pero esto ya se salió de control. Alguien armó el archivo y lo están compartiendo. No puedo detenerlo. Y no. No se podía. Porque una vez que la verdad se libera,
No vuelve a encerrarse. Se arrastra. Se contagia. Andrea está jodida. Y no porque yo la haya expuesto. Sino porque, al final, ella acabó tanto en su mentira, que se topó con un espejo. Y lo rompió. Pero esta vez no fui yo la que se cortó. Mi madre me llamó desde el teléfono de mi padre. Supo que el suyo estaba bloqueado. Supo que ya no le quedaban canales sin cruzar. Pero esta vez no estaba gritando. Estaba suplicando. Andrea está desbordada. Está sola. Con el divorcio puede perderlo todo. Te lo ruego, ayúdala, al menos que sienta que alguien está de su lado. Mi cuerpo entero se tensó. No por sorpresa. Por reconocimiento. La misma cantaleta disfrazada de ternura. Eres su hermana gemela, continuó. ¿No te preocupa que la gente te confunda con ella? Que crean que tú eres la inestable, la que miente. Me detuve. Tomé aire. Y respondí con la voz más serena que pude reunir. Un pequeño precio a pagar si puedo ver caer a la perra manipuladora que lleva mi cara. Iván G. No bloqueé el número de mi padre de inmediato. Estaba demasiado ocupada sintiendo esa calma de quien ha dicho lo que llevaba demasiado tiempo tragándose. Pero él no me dejó olvidar. Minutos después, un mensaje. No puedo creer que destruyas a tu propia sangre por un rencor. Espero que haya valido la pena. Lo leí una vez. 2. Bloqueado. Mi padre no había visto una hermana destruyendo a otra. Había visto a su espejo estrellarse contra el concreto de la verdad. Y no le gustó el reflejo. Lo más irónico, o tal vez lo más justo, es que yo no filtré el pack de verdades de Andrea. No lo envié a todos. No lo empaqueté. Pero me alegra que alguien lo haya hecho. Porque Andrea siempre vivió en la sombra. Y como todo lo que vive en la sombra, le teme a la luz. Esa carpeta no fue una traición. Fue una linterna. Voy a seguir con la orden de restricción. Ya fue solicitada. Aún no hay resolución, pero espero que no deba ampliarla a mis padres. Aunque, siendo honesta, los desafío a que crucen esa línea. Que digan algo más. Que intenten empujarme como siempre lo hicieron. Esta vez, los haré caer con ella. La tormenta ha pasado. Al menos, lo suficiente para contar esto sin tener los dedos temblando. El juicio de divorcio terminó. Para Andrea, fue una tragedia. Para los que la conocíamos, una consecuencia inevitable. Para mí, un cierre necesario. No fue una separación amistosa. Ella no quería divorciarse. No si no era con dinero en la mano. Exigía pensión conyugal. Justificaba años de sacrificio con Iván. Alegaba haber abandonado oportunidades laborales para sostener el matrimonio. Lo que no preveía es que los jueces no conceden pensión a las esposas infieles con pruebas documentadas, audios, fechas, lugares. El pack de verdades de Andrea se convirtió en prueba oficial. Sí. Iván llevó una versión al juzgado. Según me contó después, fue casi teatral. Andrea presentó su lista de acusaciones como si el juez fuera un público impresionable: abuso emocional, control financiero, maltrato psicológico. Pero el abogado de Iván tenía algo mejor: evidencia sólida. El juez leyó las acusaciones. Luego leyó los correos. Luego las contradicciones. Luego las pruebas de infidelidad. Todo documentado. Cronológicamente ordenado. Firmado por su propia locura. Iván me dijo que su abogado estaba tan tranquilo que parecía aburrido. Porque cuando tienes la verdad, no necesitas levantar la voz. El resultado, el divorcio fue concedido. Sin pensión. Sin propiedades. Sin negociación. Y con una advertencia verbal sobre los peligros de la difamación. No sé qué habrá sentido Andrea ese día. Si tembló. Si lloró. Si salió caminando o arrastrándose. Pero lo cierto es que salió con las manos vacías. Y por primera vez en años, esa imagen me dio paz.
No felicidad. No venganza. Paz. Porque esto nunca fue sobre quedarse con algo. Fue sobre no seguir perdiendo todo lo que era mío, mi nombre, mi rostro, mi vida. Ahora sí, el polvo se ha asentado. Y lo que queda, es solo mío. Mi reflejo. Mi espacio. Mi historia. Cerrada. El juicio debería haber sido su última oportunidad de fingir. Pero su teatro no pudo contra la evidencia. El abogado de Iván se levantó. Lento. Implacable. Como alguien que sabe que lleva dinamita en el maletín. Su señoría, dijo con calma quirúrgica, tenemos evidencia directa que contradice la mayoría de las afirmaciones presentadas por la demandante. Incluyendo falsedades presentadas bajo pena de perjurio. Y entonces, lo soltó todo. El pack de verdades de Andrea. Versión judicial. Incluía desde las capturas de sus delirios paranoicos hasta pruebas de las múltiples infidelidades. Vídeos. Audios. Correos. El intento de suplantarme en mi trabajo. La propuesta de trampa de fidelidad. Incluso registros financieros que mostraban que había desviado fondos compartidos a billeteras de criptomonedas personales mientras lloraba ante el juez que no tenía acceso a ni un centavo. El juez ni siquiera alzó la voz. Su tono fue tan devastador precisamente por lo neutral. No ha presentado evidencia creíble para respaldar sus acusaciones. La documentación aportada por la parte demandada establece un patrón de engaño intencional. Niego la pensión conyugal. Los bienes se repartirán según adquisición. Además, recomiendo revisar este caso para posibles cargos por fraude. Silencio. Andrea salió de la sala tambaleándose, medio cargada por su abogado, con el rímel convertido en máscara de guerra derrotada. Lloraba. Pero no de arrepentimiento. Lloraba porque la función había terminado y el público ya no aplaudía. Pero el espectáculo aún no había cerrado del todo. Mis padres, decidieron doblar la apuesta. No le reprocharon nada a Andrea. Nada por las mentiras, el caos, la caída. Estaban furiosos conmigo. Después de la audiencia, recibí un correo. Un muro de texto sin pausas, sin vergüenza. Mi madre. Su teclado convertido en látigo. Me decía que estaba decepcionada de mí. Que no entendía cómo podía destruir a mi propia sangre. Que tal vez me había ganado la simpatía de un juez, pero había perdido lo único que importaba. Terminó con: tal vez te sientas feliz contigo misma, pero perdiste algo más valioso, tu familia. Mi respuesta fue breve. Clara. Fría. Gracias. No lo había visto desde esta perspectiva. Ahora me doy cuenta de que he ganado mucho más. Bloqueada. Último canal cerrado. Andrea volvió a casa de mis padres. Por supuesto. Donde la burbuja aún resistía. Donde todavía era la pobre víctima, abandonada por un hombre cruel que le quitó todo. Convenientemente, olvidaron que fue infiel. Que lo que aportó al matrimonio fue humo. Que los bienes con los que se quedó eran exactamente los suyos, nada. Pero eso no la detuvo. Ella lo llamó seguir adelante con su vida. Yo lo llamé seguir igual, solo que ahora sin alianzas y con más maquillaje. Salía. Bares. Discotecas. Risas forzadas. Fotos de perfil retocadas. Y todo en el coche de mis padres. Porque el de Iván se fue con él. Y el suyo nunca existió. Una de esas noches, más ebria de lo habitual, no vio un desvío. La carretera estaba cortada. Y Andrea, siempre convencida de que el mundo debe apartarse cuando ella pasa, no frenó. Se estrelló. Bloques de concreto. Metal contra piedra. El coche quedó hecho un desastre. Ella, un poco menos. Un brazo torcido, una pierna magullada. Nada mortal. Nada irreversible. Excepto una cosa. Una cicatriz. Profunda. Horizontal.
desde el pómulo hasta casi la mandíbula. Atraviesa su mejilla como una firma de todo lo que intentó ocultar. Su rostro ya no es el mío. Ya no puede pasar por mí. Ya no puede confundirse conmigo. Ni siquiera en la oscuridad. Ni siquiera borrachos. Ni siquiera de espaldas. Es irónico, ¿no? Si la cicatriz hubiera estado en la frente, podría haberla llamado gemela Potter. Y todo tendría aún más sentido si consideramos que vive en el sótano de la casa de nuestros padres, que, para mayor drama, se accede por debajo de la escalera. Perfecto para la ambientación. Sería un buen apodo. Una lástima que la vida, a diferencia de los libros, no tenga ese nivel de guión. Nuestros padres, que alguna vez dijeron que la casa siempre sería nuestro hogar, convirtieron nuestras antiguas habitaciones en un despacho para mi madre y una cueva de hombre para mi padre. Sí, una cueva de hombre. Literalmente. Con luces LED y una ivanexión de cervezas artesanales que nadie toma. Así que ahora la hija dorada duerme al lado del tanque de agua y entre cajas de recuerdos que a nadie le importan. Una princesa destronada, recluida en su torre subterránea. Y eso no es todo. Después del accidente con el coche, sí, ese que tomó sin permiso y estrelló porque iba demasiado borracha para notar un desvío y muy egocéntrica para frenar, le dieron una multa, servicio comunitario y una buena dosis de realidad que, hasta ahora, había esquivado. Ah, y su ego. Ese sí quedó magullado de verdad. El coche, por cierto, no estaba asegurado contra conductoras en estado de embriaguez. Así que adivinen quién cubre la reparación, nuestros padres, los mismos que creen que la responsabilidad se puede ignorar si te maquillas lo suficiente. Pero, ¿saben cuál es la mejor parte? Como me enteré. No fue por ellos. Ni siquiera por ella. Fue por la forma en que la gente empezó a tratarme diferente. Antes, me lanzaban miradas como si llevara la peste. Como si ser su gemela me volviera cómplice. Y de pronto, nada. Sonrisas. Cordialidad. Como si se hubieran desinfectado del escándalo. Así que pregunté. Y una de esas personas me dijo lo que había pasado. Me contó del accidente. De la multa. Del coche. Y de la cicatriz. Ahora, me dijo, es fácil saber quién es quién. Ahora no hay confusión. Y no lo voy a negar, hay algo poéticamente justo en que la hermana que usó mi cara para destruirme ya no pueda esconderse detrás de ella. Esa marca en su mejilla, no está mal. Combina con su personalidad. Si fuera por mí, le pondría un parche de pirata. Uno negro, clásico. No porque quiera que pierda un ojo, no sean tan literales, sino porque siempre tuvo alma de saqueadora. De las que queman puentes y luego lloran porque nadie quiere cruzar hacia ellas. Pero bueno, uno no siempre obtiene lo que quiere. A veces solo te conformas con lo que la vida te da. Y en este caso, una cicatriz en la cara de la villana es un buen comienzo. Solo pasaba a dejar esta actualización. No necesito más. Ah, y para los sensibles. Lo del parche era una metáfora. No sé cómo siguen existiendo personas a las que hay que explicárselo todo como si tuvieran 5 años. Aunque pensándolo bien, algunos nunca dejaron esa edad emocional. Sé que suena cruel, pero esa cicatriz fue más que una herida. Fue símbolo. Fue karma. Fue justicia tallada a sangre. Porque ahora, cuando la gente la vea, no verán una mujer rota. Verán la verdad que siempre estuvo debajo de su piel. Y yo, finalmente, puedo vivir sin temor a los espejos.